En este momento doy inicio a la audiencia. Procede el encargado de sala a dar cumplimiento al artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 12 horas con un minuto del día 21 de mayo del año 2015, fecha y horas señaladas para que tenga verificativo la audiencia en la que se emitirá la resolución correspondiente a la carpeta de apelación número respecto a la incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada. Se hace constar que la presente audiencia es presidida por el magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, magistrado instructor del Tribunal Militar en materia familiar oral de este distrito judicial, asistido de la secretaria de Actas Mínimas, la licenciada Concepción Clemente Martínez. Asimismo, se hace constar la asistencia de la Así también se hace constar la inasistencia de la parte demandada, se hace constar la presencia del agente del Ministerio Público, el licenciado Jaime Ramón Sánchez García. Indicado lo anterior, se hace saber a los comparecientes que durante el desarrollo de esta audiencia deberán comportarse con el orden, decoro, respeto y consideración debidos y a tomar el uso de la voz solo cuando se les hubiere autorizado para ello. En caso contrario, serán conminados a retirarse de la sala. Asimismo, se les hace saber que quienes presenten conductas incompatibles con la formalidad de la audiencia, ya sea adoptando comportamiento intimidatorio o provocativo contra el decoro, produciendo disturbios que alteren la sana conducción del procedimiento, se ordenará su inmediata salida de esta recinto. Lo mismo sucederá respecto del uso o aportación de objetos que puedan utilizarse para molestar, ofender o interferir en el desarrollo de la audiencia o en la privacidad de las personas que intervienen, por lo que queda prohibido el uso de cámaras, teléfonos celulares o cualquier otro medio tecnológico similar que se usen para tales objetivos. Magistrado, con lo indicado, dado cumplimiento a su instrucción. Muchas gracias, licenciada. De hecho, lo anterior, esta autoridad considera necesario precisar que la presente audiencia tiene por objeto el dictado de la resolución correspondiente a la incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, siendo que de las constancias de auto se advierte que la parte enjuiciada no ofreció medio alguno de prueba, a pesar de que en términos del artículo 907 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, debió hacerlo en el propio escrito de contestación de demanda, por ser en ese escrito donde se interpuso la excepción que hoy se actualiza. En consecuencia, no habiendo prueba pendiente por desahogarse, con fundamento en el artículo 903 del Código de Citas, se procede al dictado de la sentencia, atendiendo exclusivamente en las constancias que obran en autos, lo que se hace en los siguientes términos. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 12 horas del día 21 de mayo del año 2015, encontrándose en la audiencia pública el ciudadano magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, titular de la sexta sala especializada en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y hora señalada para que tenga verificativo la celebración de la audiencia correspondiente al dictado de resolución en la Q15, formada con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria propuesta por la demandada en el expediente número 184/2015, formado con motivo del juicio de divorcio incausado y resultando, primero, que mediante escrito presentado en fecha 2 de febrero del año 2015 ante el juzgado oral familiar de primera instancia de este Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el actor Felipe pareció por su propio derecho a fin de promover juicio ordinario de divorcio incausado, en presentando su propuesta de convenio, mismo que obra Fojas de la 3 a las 5 de la presente capítulo. Segundo, mediante auto de fecha 5 de febrero del año 2015, el juez de instrucción familiar y civil oral de este distrito judicial acordó la admisión del divorcio incausado, ordenándose emplazar y correr traslado las copias simples de ley para que en el término de 3 días contestaran lo referente al convenio que regularía las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. Este auto se complementó mediante diligencia actuarial de fecha 1 de abril del año 2015, realizada vía exhorto por el actual escrito del juzgado civil del Distrito Judicial de Felipe, Cabello 4. Tercero, por acuerdo de fecha 29 de abril del año 2015, el juez de instrucción tuvo ante contestando en tiempo la vista que se le diera mediante el convenio presentado por la parte autora, oponiendo la excepción de incompetencia por declinatoria.
misma que se admitió a trámite sin suspender el procedimiento principal, ordenándose remitir a este tribunal de alzada las constancias de los autos con el fin de que se decidiera la incompetencia del médico. Cuarto, recibidas las copias certificadas del expediente 184-2015, este tribunal de alzada, mediante auto de fecha 14 de mayo del año 2015, 21 de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se emitiera la resolución correspondiente, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes conocimientos. Primero, competencia. Esta sala unitaria es competente para conocer el presente asunto de conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Cuba, reformados mediante el decreto número 133, 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana, reformables mediante el decreto número 123 y el acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se organizan las salas unitarias de segunda instancia, con sedes en las ciudades de Chetumal y Cancún del Estado. Decretos de acuerdos que fueron publicados en el periódico oficial del Gobierno los días 16 de julio, 18 de julio y 21 de julio del año 2014 respectivamente. Segundo, argumentos de la excepción de incompetencia. La demandada, al producir su contestación, promovió la incompetencia por discriminatoria a fin de que el juez de instrucción adscrito al juzgado familiar y civil oral de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dejara de conocer el procedimiento en cuestión, en virtud de que, a consideración de la demandada, son competentes para conocer todo lo relacionado con el divorcio de las partes contendientes las autoridades correspondientes de Felipe Carrillo Puerto. Con apreciada, sustentó la excepción de incompetencia por discriminatoria que nos atañe, manifestando en esencia que en la actualidad tiene su domicilio habitacional, además de su centro laboral en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Por lo tanto, le sería imposible acudir a esta ciudad a las diligencias del proceso, hecho que se corroboró con la actuación de la diligencia de desplazamiento realizada por la actual adscrita al juzgado civil de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que es el lugar donde contrajo nupcias, como se aprecia en el acta de matrimonio incierto de la experiencia, que incluso el actor tiene su residencia y también su centro laboral en la citada localidad. Así también, argumenta que en el presente asunto, y atendiendo lo dispuesto por el artículo 157, fracción cuarta y doceava, al tratarse del presente asunto acciones del Estado civil, cuando se trate de divorcio, lo será en el domicilio conyugal, en el caso de abandono en el domicilio del cónyuge abandonado, por lo que debe de conocer el presente asunto después de Felipe Carrillo. De lo anterior se advierte que la excepción de incompetencia por discriminatoria se planteó por razón del territorio, pues en consideración de la parte demandada son competentes para conocer el juicio ordinario civil de divorcio incausado, que nos ocupa las autoridades correspondientes de Felipe Carrillo Puerto, por ser este el domicilio que habita, además de encontrarse en esta ciudad el domicilio del actor, así como también el lugar donde han tenido su domicilio conyugal y donde en la actualidad tienen su centro laboral. Tercero, pronunciamiento. Del minucioso estudio de la incompetencia planteada, este tribunal advierte que es fundada y por ende procedente la excepción de mérito, en atención al razonamiento que a continuación se expone. Del análisis de las constancias que integran los autos del juicio natural, mismas que tienen pleno valor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 406 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, se advierte que el ciudadano desde su escrito inicial menciona que el domicilio de la actora para poder ser emplazada se encuentra en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, y es en ese lugar en donde se notifica el auto admisorio del presente asunto, según consta en la razón actuarial que obra en autos a hojas 26 de la presente carpeta, practicada por la actual adscrita al juzgado civil de esta ciudad. Sentado lo anterior, a efecto de dilucidar la cuestión competencial planteada, es necesario acudir a las reglas para la aplicación de la competencia prevista en los artículos 144, 145, 146 y 157 del Código Procesal de la materia, que la letra dice: artículo 144. Toda demanda debe formularse ante el juez competente. 145.
La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. 146. Ningún tribunal puede negarse a conocer un asunto, sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye. 157. Es juez competente. Infracción cuarta, en el domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del Estado. De lo anteriormente transcrito se desprende la forma de establecerse la competencia en los casos en que se promueve un juicio de divorcio, de manera que en la especie ha lugar a aplicarse la fracción cuarta del artículo 157 del Código de Cita, la cual dispone que es juez competente en el domicilio del demandado, en virtud que en el caso concreto no hay domicilio conyugal ni se invoca la causal de abandono. Es decir, no opera la diversa fracción doceava del numeral en eso. En estas condiciones, tratándose del presente asunto, un juicio de divorcio incausado es de advertirse lo manifestado por el autor en su escrito inicial, en donde indicó: la señora tipificada en la calle 58, número 948, entre 85 y 87, Colonia Leona Vicaria, de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. De lo anterior tenemos que el domicilio en donde puede ser emplazada la contraparte y tiene su domicilio en una localidad distinta a aquella que se tramita en el presente asunto, es decir, fuera de la jurisdicción de este distrito judicial de Cancún. Así también en la propuesta del convenio presentada por la parte autora y que obra agregada por ante la 3 a las 5 en su cláusula primera, manifiesta que su matrimonio se realizó ante el oficial del registro civil en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, lo cual se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que se exhibe. Así también en la cláusula tercera manifiesta que el depósito que se realizará por concepto de persona alimenticia será ante el Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la localidad de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en la cláusula cuarta menciona que la vista de su menor domicilio ubicado en la calle 58, número 948, entre 85 y 87, Colonia Leona Vicario, de la localidad de Felipe Carrillo Puerto. Y por último, en la cláusula séptima, argumenta que el bien inmueble adquirido dentro de su matrimonio es del domicilio señalado por el domicilio. En consecuencia, tenemos que todos los domicilios señalados dentro del presente asunto se encuentran en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con excepción del domicilio señalado por el promovente del divorcio, que menciona que durante la tramitación del presente asunto su domicilio será en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. En lo antes descrito tenemos que todos los documentos exhibidos por el promovente son de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, situación que es corroborada con la actuación judicial del emplazamiento de fecha 1 de abril del año 2015, realizada por la actual adscrita al juzgado de esta ciudad, así como lo manifestado por la ciudadana Teresa, que actualmente en esa localidad es donde ambas partes tienen su domicilio habitacional. Además, es en donde se encuentra su centro de trabajo y es donde han tenido además su domicilio conyugal. Además, es el lugar en el que estudia su menor hija y que no puede trasladarse a esta ciudad, de lo que se advierte que es inconcluso que son competentes para resolver el juicio ordinario de divorcio que hoy nos ocupa, un juez que abarque la circunscripción territorial de Felipe Carrillo Puerto, tal y como se dispone en el artículo 157, fracción cuarta, criterio que también se presentó en la siguiente tesis registro 1647-96, divorcio incausado, competencia por razón de territorio. Conforme a la fracción cuarta del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el DF, es juez competente el del domicilio del demandado si se trata de acciones personales o del Estado civil. Por otra parte, la fracción doceava del indicado precepto contempla expresamente que, tratándose de los juicios de divorcio, es juez competente el del domicilio conyugal y, en caso de abandono, el del hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Por ello, es incuestionable que resulta contrario a las fracciones indicadas que aquellos cónyuges cuyo domicilio se encuentre en otra entidad federativa se trasladen al Distrito Federal a fin de tramitar la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa, conforme a las reformas
sufrió su Código Civil el 3 de octubre del 2008, pues estos no son aplicables cuando el domicilio conyugal está establecido en otra entidad federativa. Por tanto, es juez competente para conocer el asunto en el domicilio conyugal conforme a la legislación del Estado en que se encuentra dicho domicilio. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y comercial. Siendo que dicha ciudad no existe un juez que pueda conocer el presente asunto, toda vez que no ha entrado en vigor el presente procedimiento oral, como se encuentra tratado en el decreto número 419, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 10 de febrero de 2011, y el punto marcado como segundo se menciona lo siguiente. Segundo, el procedimiento oral en materia familiar que prevé las reformas contenidas en el presente decreto se aplicará en principio únicamente en el Distrito Judicial de Chetumal. Con respecto a su aplicación en el resto de los distritos judiciales de la entidad, esta será de manera gradual y preferentemente en los siguientes distritos judiciales y conforme a la siguiente calendarización. A. En el Distrito Judicial de Cancún hasta el 16 de agosto del año 2013. B. En el Distrito Judicial de Felipe Camino Puerto el 16 de agosto de 2015 y en el resto de los distritos judiciales de la entidad hasta el 16 de agosto de 2016. Cuando de forma extraordinaria a lo previsto en el calendario antes citado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado considere que existen las condiciones necesarias para la implementación de las reformas en alguno de los distritos judiciales del Estado en alguna fecha previa a las establecidas en el calendario referido, la legislatura del Estado o en su caso la Diputación Permanente, previa comunicación que lo promulgue el Consejo de la Judicatura del Estado, emitirá la declaratoria que se publicará en el periódico oficial, en la que se señale expresamente que el procedimiento oral en materia familiar contenido en el presente decreto se aplicará en el distrito o distritos judiciales a que se contraiga la comunicación antes referida. Se advierte que no ha lugar a ordenar revisión alguna del expediente original, dado que los procedimientos orales y tradicionales no comparten la misma vía, siendo necesario ordenar la conclusión del procedimiento oral, dejándose a salvo los derechos de las partes para que lo persigan en la vía y forma que legalmente corresponde. En consecuencia de todo lo expuesto con antelación, deviene fundada la excepción de incompetencia por declaratoria que hizo valer la ciudad. Por ende, se declara que el juez de instrucción, adscrito al juzgado familiar y civil oral de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, es incompetente por razón de la materia para seguir conociendo y resolver la presente causa. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, haciéndose las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, dejando a salvo los derechos de las partes para que los ejerciten en la vía y forma legal correspondiente. Por lo expuesto y fundado de resolverse y se resuelve, primero, se declara fundada la excepción de incompetencia por declaratoria hecha valer por la parte demandada. Segundo, se declara que es incompetente para conocer y resolver el presente asunto el juzgado de instrucción familiar y civil oral de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante quien se promueve la presente causa. Tercero, se ordena el archivo del expediente 184-2015 como asunto total y definitivamente concluido. Cuarto, remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de segunda instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución por su medio óptico al juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese la presente carpeta familiar como asunto totalmente concluido. Quinto, así lo resuelve y firma Mario Alberto Aguilar La Guardia, magistrado numerario titular de la sexta sala especializada en materia familiar en la con fundamento en el artículo 917 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, era debidamente notificada la presente sentencia a ambas partes. En virtud de la resolución anterior, instruyase a la Administración de Gestión Judicial de segunda instancia de este Distrito Judicial para que se dé cumplimiento a lo ordenado. Siendo las 12 horas con 22 minutos, el día de hoy, 21 de mayo del año 2015, doy por concluida la presente audiencia. Procedo a las secretarias de actas mismas a levantar el acta. Se nos pide con usted para la salida de lista.